Siempre se nota cuando un perro canino detecta algo raro. Se nota en sus ojos. Esa mirada atraviesa la calma como un bisturí. Y esa noche, mientras Diesel fijaba la mirada en la parte trasera del camión de la basura, el oficial Jake Nolan sintió una punzada de pavor en la espalda. Se suponía que sería solo otro paseo de fin de turno, una caminata de 10 minutos bajo la luz helada de las farolas, antes de volver a casa a calentar las sobras y desplomarse en la cama. Pero Diesel tenía otros planes. Y menos mal que los tenía. Porque 10. A pocos metros del rugiente camión de basura en las afueras de un barrio silencioso, una vida estaba a punto de desvanecerse sin hacer ruido a menos que alguien escuchara. Jake tiró de la correa. Vamos, amigo. Vámonos. Pero Diesel no se movió. El perro retirado permanecía clavado en la acera, con las orejas hacia adelante y los músculos tensos. Entonces, sin previo aviso, ladró. No fue un ladrido casual, ni un ladrido juguetón. Fue un ladrido potente, que le resonó en el pecho. Agudo, rápido, furioso. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Lana dijo lo que Jake no diría. Eso no es alguien tirando basura. Es alguien rogando que no lo vieran. La noche siguiente, Jake regresó a la residencia de los Connor con una orden judicial. Harold Connor no estaba en casa. Pero dentro del cobertizo trasero, parcialmente enterrado bajo madera vieja y cajas de cerveza, encontraron más de lo mismo. Ropa de bebé, envoltorios de leche de fórmula, una manta de bebé desgastada bordada con estrellitas. En un rincón, sobre un escritorio polvoriento, había un cuaderno a medio usar lleno de garabatos, y en los márgenes de una página se leía: «Ya no puedo decírselo a nadie». Dijo que le haría daño al bebé si lo hacía A Jake se le revolvió el estómago. Esto no era solo abandono. Era una amenaza. De vuelta en la estación, Diesel descansaba sobre una manta doblada junto al escritorio de Jake, con la cabeza ladeada y los ojos entrecerrados. Pero cuando Jake habló, el viejo perro movió las orejas. No había abandonado a ese bebé sin más. Estaba corriendo, ocultándolo de alguien. Diesel resopló levemente. Jake se recostó, exhausto, tirándose de los ojos, pero por fin las piezas empezaban a encajar. Quienquiera que fuese la niña, no quería que la encontraran, pero había dejado atrás lo justo. No por descuido, sino por esperanza. Esa noche, Jake no pudo quitarse de la cabeza la imagen. El conductor del camión de la basura, un hombre corpulento con chaleco fluorescente, bajó de la cabina con cara de enfado. Los labios del bebé poniéndose azules. Diesel ladrando tan fuerte que le subía el pecho, el contenedor elevándose hacia el compactador, y en algún lugar, una joven escondida tras puertas cerradas, convencida de que entregar a su hijo era más seguro que quedárselo. ¿Qué clase de mundo le hace pensar eso a un niño? Jake miró fijamente la nieve. Aún no hemos terminado, amigo, dijo. Diesel golpeó la cola una vez, como diciendo, lo sé. Las siguientes 48 horas fueron como una tormenta silenciosa. Lenta por fuera, pero llena de tensión que crecía por dentro. Jake estaba sentado tras su escritorio en la gasolinera, con el motor diésel acurrucado junto a la rejilla de ventilación como si guardara un secreto. Afuera, la nieve de diciembre había arreciado. La escarcha se aferraba a los parabrisas, y cada respiración flotaba en el aire como un susurro, demasiado asustada para hablar. El recién nacido, ahora conocido solo como Baby Doo, permanece estable en Santo Mary's, envuelto en mantas cálidas con pequeños monitores parpadeando constantemente a su lado. El pequeño era un milagro. Los médicos dijeron que tenía hipotermia severa, pero por lo demás estaba ileso. No había señales de abuso físico, ni drogas en su organismo. Solo frío, solo y abandonado. Pero, ¿por qué? ¿Y por quién? ¿Estás bien? Jake levantó la mano. Lo siento, suele estar tranquilo. Algo debió asustarlo. Jake se inclinó hacia adelante y volvió a reproducir la grabación. Allí estaba ella, la figura encapuchada, la misma, como antes, las 3:12 AM, en blanco y negro granulado,
cargando el contenedor de plástico, dejándolo junto a la acera, alejándose. Pero ahora, algo le llamó la atención. Al girarse, por un instante, la luz de la calle le iluminó un lado de la cara. No lo suficiente para identificarla, pero sí para ver la curva de una mejilla, una mandíbula suave. Joven, quizá de 15, 16 años como mucho. No una delincuente, una niña. La detective Lana Brooks entró en la habitación con un expediente en la mano. Lo dejó caer sobre el escritorio de Jake y exhaló. Hicimos el análisis forense de la manta de bebé, dijo. Ahora lo rastreamos hasta un lote de suministros hospitalarios, distribuidos a las clínicas del condado de Evansville y Linton. Lo que significa que la niña dio a luz en una de esas clínicas, probablemente con un nombre falso o sin identificación. Pero Diesel no estaba asustado. Estaba alerta. Jake no había visto esa postura en años. Desde Afganistán. Jake asintió. Así que está por aquí, asustada, sola. Quizás se está escondiendo de alguien, dudó Lana. O alguien la está escondiendo. Ese pensamiento se apoderó de la habitación. Tenían los objetos, la escena, la niña, pero no tenían a la niña y eso inquietó a Jake. Esa noche, Jake regresó a casa de los Connor. La luz del porche estaba apagada y las ventanas cerradas, pero Diesel volvió a tirar de la correa al pasar junto a la puerta lateral. Jake la abrió lentamente. El patio trasero estaba vacío, salvo por un viejo cobertizo y algunos bancos de nieve, pero Diesel se quedó paralizado. No cerca del cobertizo, sino cerca de los contenedores de basura alineados a lo largo del callejón. Jake lo siguió, observando la zona con su linterna. Y entonces lo oyó. No era el llanto de un bebé esta vez. Una voz suave, atrapada en el frío. No quería hacerle daño. Jake se detuvo en seco. Se giró. Allí, detrás del contenedor verde más grande, había una chica, adolescente, delgada, con los vaqueros sucios. Con la sudadera subida hasta la cara, los ojos rojos de tanto llorar, los brazos apretados sobre el pecho como si intentara contenerse. En aquel entonces, cuando Diesel ladraba así, significaba explosivos o algo peor. Jake mantuvo la voz baja. No pasa nada. No estoy aquí para arrestarte. No habló. Diesel se sentó a su lado, tranquilo, sin ladrar, sin moverse. Jake dio un paso al frente. Jake dio un paso al frente. ¿O abandonaste al bebé? Sus hombros se crisparon. Yo solo quería que viviera ajo, susurró. Jake se arrodilló en la nieve. O está a salvo y está en el hospital. Bien. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía qué más hacer. No podía llevármelo a casa. Dijo que si se lo contaba a alguien me haría desaparecer. A Jake se le paró el corazón. ¿Quién dijo eso? Negó con la cabeza. Tú me siguiendo va, en algún pobre consolidation, ton mi lo me han sortido contesionae, adoraise. No importa. Ya no está. No, dijo Jake con dulzura. Sí importa. Porque lo que hiciste, dejar a tu bebé donde alguien podría encontrarlo, no fue crueldad. Fue desesperación. Miró a Diesel. Él ladró. Jake asintió. Le salvó la vida a tu bebé. Un largo silencio. Entonces susurró. ¿Puedo verlo solo una vez? Pero esto era un pequeño pueblo de Indiana, no una zona de guerra, ni siquiera la escena de un crimen. De vuelta en la comisaría, Jake y Lana presentaron los documentos para poner a la niña, Melanie, bajo custodia protectora. Tenía 15 años y vivía en un hogar de acogida a menos de 3 manzanas del callejón donde había tirado la basura. El hombre al que se refería, su padre de acogida, un conocido alcohólico, sin antecedentes, pero ahora bajo investigación. Le había dicho que nadie la ayudaría, que la encerrarían en un reformatorio si le contaba a alguien lo del bebé, que nadie quería que chicas como ella fueran madres. Él le dijo que la vergüenza era su única opción, así que cargó al niño sola y en silencio, dio a luz en una clínica prestada. Lo envolvió en una manta vieja y rezó para que alguien lo oyera llorar antes de que fuera demasiado tarde. 2 días después, Melanie estaba sentada en una tranquila sala pediátrica del St. Mary's.
El bebé, recién bañado y abrigado con ropa amarilla, dormía profundamente en su cuna. Sus mejillas estaban coloradas. Sus dedos se crispaban mientras soñaba. Jake estaba de pie junto a la puerta observando. Diesel yacía a su lado como un centinela. Melin extendió la mano y tocó la de su hijo. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Lo llamé Theo, dijo en voz baja. ¿Por la enfermera que me tomó de la mano durante el parto?, dijo Jake carraspeando. Qué buen nombre. Aún no puedo quedármelo, ¿verdad?, preguntó. Jake no mintió. Entonces, ¿por qué Jake sintió de repente que algo horrible estaba a punto de suceder? Todavía no sé qué va a pasar, pero hiciste lo correcto. Eso cuenta, asintió Melin. Pensé que a nadie le importaría. Pero a tu perro sí le importa. No. Jake miró a Diesel, quien parpadeó lentamente, apoyando la cabeza en sus patas. ¿Sabes?, dijo Jake, cuando era más joven, Diesel salvó muchas vidas en el extranjero. Encontró bombas antes de que explotaran. Rescató hombres de camiones en llamas. Pero esto es otra cosa. Melin sonrió levemente. Tiene buen corazón. Jake le devolvió la sonrisa. Sí, de verdad que lo tiene. Fuera del hospital, la nieve caía en suaves cortinas sobre el parabrisas de la patrulla de Jake. Aún no arrancó el motor, simplemente se quedó allí sentado un momento. Todo había cambiado en cuestión de días. Un recién nacido salvado, una niña rescatada del silencio y un perro que, incluso jubilado, se negó a dejar de escuchar. El camión avanzó unos metros con un ruido sordo, con los brazos hidráulicos agarrando un gran contenedor negro. Algunos perros nunca dejan de ser héroes. Solo esperan a la siguiente alma que los salve. El hospital olía a silencio. No a ese silencio antiséptico, sino a la quietud que acompaña a las habitaciones donde la gente contiene la respiración, esperando un milagro o preparándose para la angustia. Jake había pasado más noches de las que se atrevía a contar en lugares como este. Escenas del crimen, urgencias, salas de espera. Pero hoy era diferente. Hoy no se trataba de sangre ni de malos. Se trataba de algo mucho más frágil. Una segunda oportunidad. Observó a través del cristal cómo Melin sostenía a su bebé Theo en brazos. Las enfermeras le habían enseñado a sujetarle el cuello, a alimentarlo con biberón. Sus manos aún temblaban, pero había una dulzura en su rostro que no había estado allí antes, como si algo roto dentro de ella se estuviera reconstruyendo lenta y cuidadosamente. Y junto a Jake, como siempre, estaba Diesel, en silencio, observando, vigilando. La trabajadora social de CPS llegó poco después del mediodía. Se llamaba Lauren Brandt. Mirada penetrante, voz serena, portapapeles bajo el brazo como escudo. Diesel se abalanzó sobre él, ladrando como un loco. Vale, afirmó Jake, interponiéndose entre el perro y el cubo de basura. Eco 15 años, sin atención prenatal, viviendo bajo el abuso denunciado. Tienen un problema grave, agente Nolan, dijo mientras caminaban juntos por el pasillo. Jake asintió brevemente. ¿Necesita protección? No que la juzguen. Estoy de acuerdo. Por eso busqué su expediente personalmente, respondió Lauren. El padre de acogida, Charles McKinley, tiene otros 3 niños en el sistema, todos ubicados en hogares diferentes. Hubo quejas antes, pero nada se concretó. Hasta ahora. Jake apretó la mandíbula. ¿Crees que vendrá a buscarla? No si sabe lo que le conviene. Pero Jake lleva suficiente tiempo con nosotros como para saberlo. La gente como McKinley no desaparecía sin más. Se enojaban. Se desesperaban. Y los hombres desesperados eran peligrosos. Esa noche, de vuelta en su casa, Jake sacó un viejo álbum de fotos. Se sentó en el suelo junto a Diesel, hojeando páginas desgastadas por el tiempo y el sol. Fotos de Afganistán, de Diesel con chaleco antibalas, de Jake Younger, con los bordes más duros. Una foto le llamó la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios está pasando? Puso una mano sobre el hombro de Diesel. Estaba temblando. Diesel yacía junto a un soldado herido en el polvo, reacio a moverse, incluso cuando los disparos resonaban a lo lejos. Nunca dejas a nadie atrás yo, dijo Jake, rascándole las canas detrás de las orejas. Peca ni entonces, ni ahora yo.
Diesel se apoyó en su mano con un gruñido silencioso, como si entendiera cada palabra. A la mañana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Recibieron una llamada de recepción. El hospital tenía una visita preguntando por Melin. Un hombre de unos 50 años, sin identificación, se negó a dar su nombre. Seguridad dijo que no alzó la voz, pero había algo frío en su actitud, algo extraño. Jake no esperó. Él y Lana subieron a la patrulla y llegaron al hospital en apenas 7 minutos. Diesel los acompañó, erguido en el asiento trasero, con las orejas moviéndose como un radar alerta del peligro. Cuando llegaron a la entrada, el hombre ya no estaba, pero seguridad tenía la grabación. En ese momento, el motor del camión rugió guturalmente, y el cubo de basura empezó a subir. La vieron juntos fotograma a fotograma. Estaba de pie justo en el vestíbulo, con las manos en los bolsillos de un abrigo grueso, con la capucha puesta. Pero la cámara captó su rostro al girarse. Jake se quedó paralizado. Era McKinley, el mismo hombre que acogió a Melin. El mismo hombre que le dijo que nadie ayudaría. El mismo del que había estado huyendo. De vuelta en la comisaría, Jake golpeó el escritorio con la palma de la mano. Él sabe que ella habló. Exhaló Lana lentamente. Tenemos que trasladarla rápido. Asintió la CPS. Al anochecer, Melin y Theo fueron trasladados a un refugio seguro, en las afueras del pueblo, bajo custodia protectora temporal. Lauren asintió con la cabeza a Jake. Esto nos da tiempo, pero no hace que la amenaza desaparezca. Jake tampoco durmió esa noche. Dejó la luz del porche encendida, y Diesel se sentó junto a la puerta, con la vista fija en la calle toda la noche. Al día siguiente, Jake se sentó con Melin en la casa de acogida. Diesel ladró más fuerte, ahora con más desesperación. «¡Espera!», gritó Jake, levantando la mano hacia el conductor. Parecía cansada, mayor de 15 años, como si hubiera envejecido una década en un mes. «¿Sabes por qué vino al hospital?», preguntó Jake. Melin dudó. Él dijo, si alguna vez se lo contara a alguien, se llevaría al bebé. Siempre decía que Theo no era mío, que no lo merecía. Decía que podía hacer lo que quisiera. A Jake se le pusieron los nudillos blancos. Melin tragó saliva. Solía observarme, no solo en casa. Por la noche, lo oía de pie junto a mi puerta. Jake sintió un nudo en el estómago. «¿Eka y Aorogi?», preguntó. «Urano creo que ya quiera al bebé», susurró. «Creo que quiere asegurarse de que no existo». De vuelta en la comisaría, Jake se aseguraba de que la patrulla pasara por la casa de los Connor cada hora. Pero McKinley ya no estaba. Sin tarjetas de crédito, sin pins de celular, sin cámaras de tráfico. Como si hubiera desaparecido. Jake miró a Diesel. «¿Crees que está observando desde algún lugar?». Diesel levantó ligeramente las orejas, alerta. «Sí», afirmó Jake. «Detén el elevador», frenó de golpe el conductor. «Yo también». Esa noche, Jake volvió a acompañar a Diesel por Maple Lane. Nevaba un poco. La calle estaba vacía, salvo por el crujido de botas y el tintineo del cuello de Diesel. Pasaron por el mismo lugar donde empezó todo, donde Diesel ladró y se negó a moverse, donde Theo fue salvado. Jake se detuvo. Miró a Diesel. «¿Por qué allí? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué te decía que algo andaba mal?». Diesel no respondió, por supuesto. Simplemente miró a Jake con esos ojos intemporales y conocedores. Y Jake se dio cuenta de que quizá no era algo que Diesel oyera ni oliera. Quizá era algo que sentía. Miedo. Desesperación. El grito, que no era lo suficientemente fuerte para un oído humano, pero que de alguna manera rompió el silencio entre las almas. De vuelta en casa, Jake estaba sentado con una taza de café fría. Sobre la mesa, había una carpeta manila. Dentro, había actualizaciones de CPS. Según él, estaba mejorando, subiendo de peso, con la frecuencia cardíaca normal y sin síntomas de abstinencia. ¿Qué pasa? Pero Diesel ya se había lanzado hacia la rueda trasera, enseñando los dientes, ladrando en la oscuridad. Melin había sido aprobada para el estatus de protección extendida, pero había una nota al final. El sujeto podría ser elegible para una colocación familiar con un adulto responsable,
dependiendo de sus antecedentes y capacidad. Jake la leyó 2 veces y luego miró la foto en su refrigerador. Él y Diesel de hace 5 años. Un protector, un compañero, y ahora tal vez la oportunidad de proteger de nuevo. No como policía, ni como soldado, sino como algo completamente distinto. Afuera, Diesel levantó la cabeza. Un coche acababa de doblar la esquina. Lento, deliberado. El cuerpo de Jake se tensó. Diesel en pie. La tormenta aún no había terminado, pero estaban listos porque esta vez no perseguían el mal. Estaban protegiendo algo bueno, algo por lo que valía la pena ladrar. El viento era cortante esa mañana. Uno de esos escalofríos del medio oeste, que te calan los huesos antes de darte cuenta de que has parado. Jake estaba de pie frente a la puerta del refugio con una taza de café caliente en una mano y la otra apoyada en la correa de Diesel. No había dormido más de un par de horas, y Diesel no había dejado de observar el perímetro desde el amanecer. «Sigue sin haber señales de McKinley», dijo Lana mientras se detenía junto a él y le lanzaba una barrita de granola. «Vas a necesitar algo más que cafeína si quieres aguantar otro turno». A Jake le latía con fuerza el pulso. Sacó su linterna y se acercó al contenedor levantado, que ahora flotaba en el aire, balanceándose, con algo raspando dentro, algo ligero, algo vivo. Jake lo captó con una sonrisa cansada. «Dormiré cuando esto termine». Lana se apoyó en la patrulla. «¿Seguro que no te estás acercando demasiado?» No respondió de inmediato, solo miró el edificio, alto, gris, silencioso. En algún lugar dentro, Melin sostenía a su bebé, intentando encontrar la manera de sanar después de sentirse descartable. «Es una niña», dijo Jake finalmente, «y está haciendo más por proteger a esa bebé que la mayoría de los adultos que he conocido». Lana sollozó. «Tienes un punto débil». Jake espetó. Diesel la cogió. «Con eso me basta». Diesel meneó la cola una vez y luego volvió a agacharse. Atento. Dentro del refugio, Melin mecía a Theo en brazos, mientras una suave canción de cuna sonaba por un altavoz Bluetooth. Las manitas del niño empezaban a agarrar los cordones de su sudadera. Cada día se fortalecía más, pero Melin tampoco dormía. La consejera dijo que se despertaba todas las noches sobre las 3:00 am. La hora exacta en que tiraba a Theo a la basura. Subió los escalones traseros de la camioneta, miró dentro del contenedor y se quedó paralizado. Sus pesadillas no eran sobre lo que podría haber pasado. Hablaban de lo que casi pasó. «Y a veces creo que sigo en ese callejón ya», susurró durante su última entrevista con Lauren Brandt. Como si estuviera atrapada allí. Como si tal vez ahí se hubiera desprendido una parte de mí. Lauren era amable, pero honesta. El trauma no desaparece, pero puede transformarse en algo nuevo. Algo más fuerte. Melin miró a Theo. «Él no pidió nada de esto». «No», dijo Lauren, «pero aún así elegiste protegerlo, incluso cuando estabas desencantada. Eso importa más de lo que creció». De vuelta en la comisaría, finalmente recibieron una llamada. Una gasolinera del condado en la ruta 14 reportó que un hombre que coincidía con la descripción de McKinley compró un teléfono prepago y una botella de whisky alrededor de las 2:00 am. Las imágenes de seguridad lo confirmaron. El mismo abrigo, la misma complexión, la misma mirada inexpresiva. «Está observando», dijo Lana mientras revisaban las imágenes granuladas. Era débil, amortiguado por capas de papel y trapos, pero inconfundible. Esperando el momento en que el sistema falle, cuando no estemos mirando. Jake asintió. «Y entonces no dejamos de mirar». Señalaron el rostro de McKinley en todos los hoteles y terminales de autobuses, en un radio de 240 kilómetros. Pero Jake tenía un plan diferente. Le pidió un favor a un viejo amigo del Departamento de Servicios Infantiles y solicitó una revisión de su acogida temporal. «Todavía no digo que quiera que viva conmigo», le dijo Jake al director. «Pero digo que si no hay nadie más, no voy a dejar que vuelva con gente como él». El director hizo una pausa. «Sabes, es un gran paso». Jake miró a Diesel, que dormía a sus pies. «He dado pasos más grandes con menos aviso». Esa noche,
Jake condujo de vuelta al refugio justo cuando el cielo se tornaba de un rosa apagado. Dentro, encontró a Melina en la sala de recreo dibujando en un bloc de dibujo. Theo dormía cerca en un portabebé. ¿Alguna vez dibujas algo que no sea a lápiz?, preguntó Jake sentándose a su lado. Ella sonrió levemente. Un sonido, no mecánico, no metálico, un gemido, un llanto, el llanto de un bebé. Jake no pensó, reaccionó. Me gusta el lápiz. Los errores son más fáciles de corregir. Jake rió entre dientes. ¿Inteligente? Respiró hondo. ¿Lo estás haciendo bien con él? ¿Aunque? Es decir, se ve más fuerte cada vez que lo veo. Ella asintió. Sabe que me estoy esforzando. Es lo único que puedo hacer. Jake se aclaró la garganta. Escucha, sé que todo esto va muy rápido y que tienes mucho que hacer. Pero no me voy a ninguna parte. Levantó la vista, con ojos inseguros. ¿Qué quieres decir? Jake se inclinó hacia adelante. Digo que, si llega el momento, y no hay nadie más, tú y Theo no estarán solos. Yo estaré allí. Diesel también. Melin parpadeó rápidamente. ¿De verdad harías eso? Jake asintió. No hago promesas que no puedo cumplir. Tragó saliva con dificultad, volviendo a mirar su dibujo. Nadie me había dicho eso antes. Más tarde esa noche, Jake estaba sentado en su porche con Diesel a su lado, bebiendo una sopa instantánea. El vapor se mezclaba con el aire frío. Gritó al conductor para que bajara el contenedor. Juntos, los dos hombres la bajaron de un tirón y abrieron la tapa. Su teléfono vibró. Una patrulla reportó a un hombre extraño a pie, a solo una cuadra del refugio para mujeres. No hubo confrontación ni delito, solo observaba. Jake se levantó tan rápido que derramó la sopa. Vamos, amigo. Diesel se levantó antes de que Jake terminara la frase. Llegaron 10 minutos después. Lana los esperaba en la puerta. Linterna en mano, pronto. Huellas detrás del contenedor. Tenemos video del callejón trasero. Detectado por movimiento. La grabación era corta pero nítida. McKinley estaba de pie al otro lado de la calle, mirando por las ventanas del refugio. Un cigarrillo ardía en su mano. Luego se alejó en la oscuridad. Jake apretó la mandíbula. ¿Está dando vueltas? Lana preguntó en voz alta. ¿Esperando qué? Jake miró a Diesel. Diesel ya estaba mirando hacia donde se había ido McKinley. Recorrieron la zona manzana por manzana, hablando con los lugareños, vigilando los tejados, revisando los coches. En un momento dado, Diesel dio un ladrido breve y concentrado, casi un dúplex tapiado a 2 manzanas de distancia. Salió aire frío junto con el hedor a tela húmeda y algo cobrizo. Sangre. Jake se acercó, con la pistola enfundada y la linterna encendida. Habían forzado la puerta. Dentro, botellas de licor vacías, un colchón manchado y envoltorios de comida rápida, escritos en la pared y con un rotulador. ¿Crees que la salvaste? A Jake se le heló la sangre. Esa noche instalaron vigilancia total. Se duplicaron los guardias del refugio. Los vehículos policiales se turnaban para estacionarse en cada extremo de la calle. Jake pasó la noche en su patrulla. Diesel se acurrucó en el asiento trasero. Cada pocas horas, Jake saldrá y recorrerá el perímetro. Diesel a su lado. No iba a dejar que McKinley ganara. No esta vez. A las 3:17 at encontramos con dos mundo. Domino como son y hermanos sobre la presencia. 2:17 atena. M. Como un reloj, una sombra se movió en la esquina de la cuadra. Una figura, con abrigo oscuro, pasos rápidos. Jake tomó su radio. Sospechoso a la vista. Extremo oeste. Avanzando a pie. Él y Diesel avanzaron rápido, pegados a los edificios, con sus botas silenciosas sobre el pavimento cubierto de nieve. Jake apartó una capa de periódicos, luego una toalla, luego otra, conteniendo la respiración. La figura corrió por un callejón. Jake la siguió. Diesel se mantuvo cerca, en silencio. Al final del callejón, giraron a la izquierda. Y allí estaba McKinley acorralado cerca de un muelle de carga. Jake sacó su arma. Sus manos estaban donde podía verlas. McKinley se quedó paralizado, y luego Jake hizo algo inesperado. Se rió. Frío, amargo. Estás protegiendo a un mentiroso. Falleció.
¿Crees que es inocente? No lo creo, dijo Jake. Vi los moretones. Leí las amenazas. Perdiste la oportunidad de hablar en el momento en que pusiste a un niño en peligro. Diesel se paró frente a Jake agachándose. La mirada de McKinley se cruzó con la de los perros. Ese perro me lo costó todo. Jake entrecerró los ojos. No, lo hiciste tú solo. Lo esposaron y lo trajeron. Melin dormirá tranquila esa noche. Theo se despertaba por la mañana con una luz limpia, brazos cálidos y sin miedo. Jake estaba sentado en su patrulla afuera de la estación, contemplando las estrellas que comenzaban a desvanecerse en el este. Allí, acurrucado como un feto dentro de una manta rasgada, había un bebé, un recién nacido, diminuto, de labios azules, con los ojos cerrados, un llanto débil que salía de sus pulmones como el aire de un globo pinchado. Junto a él, Diesel finalmente dormía. Su trabajo por ahora estaba hecho. Pero Jake sabía que no era así. Los héroes no se jubilan. Descansan hasta que alguien más necesita ser rescatado. El pueblo de Franklin, Indiana, estaba tranquilo de nuevo. La nieve había comenzado a derretirse. Las aceras estaban cubiertas de nieve derretida. Los niños arrastran trineos por charcos en lugar de nieve polvo. Pero dentro del juzgado del condado, algo mucho más duradero se perdonó. El peso de un silencio roto. Melin estaba sentada junto a Jake en un largo banco de madera fuera de la sala, meciendo suavemente con sus manos el portabebés donde el bebé Theo dormía plácidamente. Sus mejillas estaban más llenas ahora. Sus ojos permanecían abiertos por más tiempo. Había empezado a seguir su voz por la habitación. Y todo aquello que nadie hubiera creído posible aquella fría noche detrás del camión de la basura. ¿Está listo? Preguntó Jake en voz baja. Ella sintió. Ya me lo imaginaba. Jake retrocedió un paso tambaleándose. Por un instante, el mundo quedó en silencio. Su voz aún temblaba a veces, pero ya no por miedo, sino por la magnitud de todo lo sucedido. Charles McKinley se había declarado inocente de los cargos de poner en peligro a una menor, coacción y privación injusta de la libertad. Pero las pruebas, las notas, los moretones, los testimonios grabados, habían pintado una imagen que ni siquiera su abogado podía borrar. No era solo lo que había hecho. Era lo que le había hecho creer. Que ella no era nada. Que su voz no importaba. Que el amor se ganaba con el silencio. Pero Melin había encontrado su voz. Y un bebé llamado Theo había vivido gracias a ella. El fallo del juez le otorgó a Melin la tutela supervisada temporal de su hijo, con la condición de que continuara con la terapia y permaneciera en un hogar seguro. Acababa de cumplir 16 años, legalmente aún era menor de edad, pero en todos los sentidos, ya se había convertido en algo más, madre. Tras el fallo, la sala se vació. Lauren Brand se acercó con una caja de pañuelos y le dio a Melin un abrazo fuerte y fugaz. «Lo lograste», dijo. Melin negó con la cabeza. «Lo logramos», les dijo a Jake y Diesel. Salieron juntos al aire fresco de la mañana. La calle olía a nieve derretida y a gases de escape. Theo se removió en el portabebé. Entonces, el entrenamiento entró en acción. «Llama a emergencias ahora», le gritó Jake al conductor. Melin se agachó y lo calmó con dulzura. Jake le abrió la puerta de la patrulla. «¿Sigues seguro de este siguiente paso?» Melin se rindió. «Según lo impreso. Sé que no es para siempre, pero quiero intentarlo». Jake sonrió. «Entonces, demos el siguiente paso». Regresaban a casa de Jake, no como oficial y testigo, sino como familia temporal. Por ahora, el Estado había puesto a Melin y Theo bajo el cuidado de Jake, gracias a una revisión de tutela de emergencia que él había presentado tras el arresto de McKinley. La casa era tranquila, pequeña, un poco polvorienta en los rincones, pero tenía diésel, espacio y, sobre todo, paz. Durante las siguientes semanas se acostumbraron. Theo tenía una cuna pequeña en la habitación de invitados. Jake ayudó a Melin a solicitar clases de JET en línea. Diesel nunca se separa de ninguno de los dos,
acurrucándose bajo la cuna de Theo cada noche, con las orejas alerta ante cada riachuelo y ráfaga de viento. Melina había vuelto a dibujar. Grandes escenas panorámicas de animales en movimiento. Águilas, caballos, perros. En un dibujo, había dibujado a Diesel sentado como una estatua bajo la luna llena, con un bebé acurrucado en sus patas, con la palabra guardián grabada debajo en letras mayúsculas. Dile que es un recién nacido, hipotérmico, posiblemente herido. Jake lo enmarcó y lo colgó cerca de la puerta principal. Una tarde, Melin salió al porche donde Jake arreglaba una barandilla descolgada. Theo dormía dentro. Diesel descansaba cerca, con la nariz moviéndose en sueños. Melin se sentó en el último escalón, con las rodillas pegadas al pecho. Y lo sabes, si no fuera por ello, dijo, mirando a Diesel. Theo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Jake hizo una pausa. Y tú salvaste a tu hijo. No lo olvides. Melin se desprendió. Me di por vencida. Él no. Yo. Jake sonrió. Así es como está hecho. A Diesel no le importa lo que diga la gente. Escucha lo que no le importa. Un mes después, ocurrió algo inesperado. El ayuntamiento invitó a Jake y a Diesel a una ceremonia comunitaria en honor a los socorristas locales. Jake no quería ir. Demasiada atención, demasiados discursos. Pero Melin insistió. De esta no se puede salir ladrando. Bromeó, dándole un codazo a Diesel en la nariz. Se quitó la chaqueta y envolvió al bebé con fuerza, acunando el frágil cuerpo contra su pecho. La ceremonia tuvo lugar en la plaza del pueblo, bajo la vieja torre del reloj. Policías, paramédicos y bomberos se portaron con honor. Luego llamaron a Diesel. El alcalde contó la historia de la noche en que Diesel le ladró al camión de la basura, de cómo se salvó una vida, de cómo un perro jubilado aún sabía cuando algo no iba bien. La multitud aplaudió, algunos lloraron. Jake se arrodilló junto a Diesel y le puso la mano en la espalda. Él nunca se rindió, dijo. Y nunca lo hará. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, se sentaron juntos en el porche, Theo en brazos de Melin. Diesel recostado sobre las botas de Jake. El atardecer tiñó el cielo de color albaricoque y fuego. ¿Qué es que la gente realmente puede cambiar, you? Preguntó Melin. Jake respiró hondo. Creo que las personas no siempre pueden elegir lo que les sucede, pero sí pueden elegir qué hacer después. Melin asintió, viendo a Theo retorcerse en sus brazos. Quiero que sepa eso, que no lo desecharon, que lo querían. Diesel estaba cerca, en silencio, con la cola gacha y la mirada fija en el bebé. Protector, vigilante. Jake la miró con voz tranquila. Lo sabrá porque te quedaste. Porque luchaste. Porque un perro no dejaba que el mundo ignorara su llanto. Melin sonrió. Diesel roncaba suavemente. Y por una vez, todo parecía estar en calma, pero de buena manera. Durante las semanas siguientes, Jake continuó trabajando con CPS en una solución a largo plazo para Melin y Theo. No estaba seguro de cuánto tiempo se quedarían, pero la casa se sentía más llena ahora, como si los hubiera estado esperando. Una noche, Jake estaba de pie junto al fregadero lavando platos, escuchando el eco de las risas provenientes de la sala, donde Melin le leía a Theo. Se sorprendió sonriendo, y al bajar la vista, vio a Diesel mirándolo fijamente, moviendo la cola una vez. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo Jake. Diesel parpadeó lentamente. «Sí, lo sabía. A veces los héroes no llevan uniforme. Llevan pieles. No hablan, pero gritan con acción. Y no salvan el mundo con ruido, sino con un ladrido en el momento justo». Diesel no solo salvó a un bebé. Les recordó a todos a su alrededor lo que significa luchar por la vida, incluso cuando el mundo está en silencio. A cuidar lo pequeño, a escuchar lo que otros no pueden y a creer siempre que algunos llantos merecen ser escuchados. Jake se agachó a su lado. «Lo hiciste bien, chico. Muchas gracias por seguir este viaje emocional. Si esta historia te conmueve, te inspira o te hace creer en las segundas oportunidades, nos encantaría saberlo. ¿Qué habrías hecho si hubieras sido quien escuchó ese ladrido en la oscuridad? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Heroes for Animals para conocer más historias reales y poderosas sobre el coraje y la compasión animal. Lo hiciste muy bien. Si historias como esta te conmueven, suscríbete a Héroes por los Animales. Compartimos historias reales de instinto animal,
valentía humana y segundas oportunidades cada semana. No te pierdas lo que estos increíbles perros hacen tras bambalinas. La ambulancia llegó a toda velocidad por la calle Maple 5 minutos después. Pero esos 5 minutos se sintieron como horas. Jake se sentó en la acera, sosteniendo al bebé en brazos, susurrándole suavemente, intentando mantenerlo despierto. «Hola, ¿ya estás bien? ¿Vas a estar bien, Neo?» Los paramédicos llegaron con la rapidez de la práctica. Oxígeno, mantas calientes, una vía intravenosa neonatal. El conductor del camión de la basura estaba a un lado, pálido y tembloroso. No oí nada. No vi nada. Si tu perro no lo había hecho, Jake asintió. No te fíes de su voz. Después de que la ambulancia se marchara, Jake se quedó para ayudar a los agentes locales a inspeccionar la zona. Era un barrio tranquilo, de esos donde las luces del porche parpadeaban y nadie cierra las puertas con llave. El tipo de lugar donde un bebé nunca debería acabar en un cubo de basura. Diesel permaneció junto a Jake todo el tiempo, en silencio, concentrado. Los titulares del día siguiente lo llamarían héroe. Pero Jake ya lo sabía. Miró a su antiguo compañero. El pelaje alrededor de su hocico se estaba volviendo gris. «Nunca dejaste de ser un soldado, ¿eh?» Diesel no meneó la cola. Simplemente siguió observando como siempre. Jake no durmió esa noche. Después de que el bebé fuera trasladado de urgencia al Centro Médico Santo. Maurice, tras las declaraciones oficiales, tras el tranquilo paseo de regreso a la patrulla con Diesel en el asiento trasero, como siempre en su mejor momento, Jake se encontró sentado a la mesa de la cocina a oscuras, con la mirada perdida. El viento aullaba contra las ventanas. Diciembre había azotado con fuerza a Indiana esa semana, e incluso el calor crujía intentando mantener el ritmo. En el suelo, junto a él, Diesel finalmente exhaló un largo suspiro y apoyó la cabeza en la bota de Jake. Jake argumentó, «Ego siempre lo sabes, ¿verdad?» No necesitaba respuesta. Lo había visto en zonas de guerra, en callejones, en graneros llenos de miedo y silencio. Diesel nunca ladraba sin motivo. Pero esto era diferente. Un bebé en un contenedor de basura. 10 segundos después, el camión lo habría compactado todo dentro. Ese niño habría sido otro titular sin nombre, otra tragedia sin resolver. Y nadie lo habría sabido excepto Diesel. A la mañana siguiente, Jake regresó al lugar. No había podido quitarse esa sensación de encima. Algo seguía mal. La acera estaba vacía. El camión de la basura hacía rato que había desaparecido. Pero Jake estacionó la patrulla, le ató la correa a Diesel y caminó lentamente por la manzana. Pasó un corredor. Una mujer con un cochecito saludó con la cabeza. 2 niños pasaron en bicicleta camino a la escuela. Era como si nada hubiera pasado. Pero alguien en este vecindario había hecho algo impensable, y Jake necesitaba entender por qué. Se agachó cerca del lugar donde Diesel había ladrado por primera vez. El rastro de olor habría desaparecido hacía tiempo. Pero Diesel ahora caminaba lentamente en círculo, olfateando con la cola medio levantada, alerta, pero no alarmado. Doblaron la esquina. Un contenedor verde estaba junto a un buzón, todavía lleno. Jake hizo una pausa y levantó la tapa con cuidado. Basura. Normal, pero su instinto le decía otra cosa. «Demos otra vuelta», murmuró. Diesel sin dudarlo. No fue hasta que dieron 2 vueltas a la manzana que Diesel se quedó paralizado de nuevo, esta vez frente a una casa blanca con persianas descascarilladas y una valla metálica. El buzón decía Connor. Jake reconoció el nombre. Harold Connor era un obrero siderúrgico jubilado. Vivía solo, casi siempre aislado, sin nada registrado, ni siquiera una multa de aparcamiento. Jake observó a Diesel olfateando la acera, con la nariz crispada. Luego se sentó, silencioso, alerta. Jake examinó el porche. Allí, en el tercer escalón, había algo pequeño y fuera de lugar. Una esquina rota de un paquete de toallitas húmedas. La recogió con cuidado y la metió en una bolsa. ¿Casualidad? Quizás. Pero entonces vio algo más medio escondido tras los arbustos cerca de la casa. Una bolsa de plástico del supermercado. Se acercó, se agachó y la sacó. Dentro había tiras de tela manchadas con algo oscuro. Sangre, óxido. Era difícil decirlo. También había un biberón vacío.
un chupete roto y una nota arrugada escrita en papel rayado. La tinta se había corrido por la humedad, pero aún podía distinguir las palabras. Te lo siento. Por favor, no me odiese. No tenía elección. La mano de Jake se apretó alrededor de la bolsa. Miró a Diesel. Parece que tenías razón otra vez, Sue. En la comisaría, Jake registró los objetos como prueba y los entregó a los forenses. El mensaje de la nota fue escaneado, mejorado y entregado a la detective Lana Brooks, especializada en casos como este, casos discretos con consecuencias graves. Lana se apoyó en la puerta de la oficina de Jake. ¿Crees que el bebé salió de esa casa?, preguntó en voz baja. Jake asintió. Creo que alguien de adentro sabía algo. Si es la madre o simplemente ayudó a encubrirlo, aún no lo sé. Lana golpeó su libreta. ¿Te das cuenta de que esto podría ser mucho más que un adolescente abandonando a un bebé? Esto huele a coerción, tal vez a abuso. Jake no respondió de inmediato. Miró por la ventana donde Diesel descansaba a la sombra del coche patrulla. Dijo, estuvimos a segundos de perder a ese chico, Lana, lo sé. Más tarde ese mismo día, sacaron las imágenes de seguridad de la cámara Ring de un vecino. Exactamente a las 3:12 a.m. Se veía una figura saliendo del callejón, 2 casas más allá de la casa de los Connor, con la capucha puesta, los hombros encorvados, y cargando lo que parecía un gran contenedor de plástico. Observaron en silencio cómo la figura doblaba la esquina, dejaba el contenedor junto a la acera, y se alejaba a toda velocidad. No corría, pero tampoco estaba tranquilo. La cámara no captó un rostro nítido, pero la altura, la complexión, la postura, todo coincidía con el de alguien joven. Un adolescente, tal vez incluso más joven. Jake reprodujo la grabación una y otra vez. Había algo en la forma en que se movía la figura. No era descuidado, no era tan duro como un criminal. Más bien estaba roto, presa del pánico.